¿Os consideráis unas personas espirituales? Sí, Sí, ¿Qué es Dios para vosotras? Dios es todo, es el conjunto de todos nosotros y también en relación con el universo. Entonces, es como que una parte de nosotros está conectada porque Dios está en todos nosotros. ¿Qué es Dios para ti? exactamente igual. Para mí Dios es todo y está en todas partes, en mí, en ti, en cualquier cosa, en cualquier momento. Es más o menos lo que yo he expresado. Para mí igual. Perfecto. ¿Qué creéis que pasa después de la muerte? A ver, yo creo en el alma, entonces yo creo en la reencarnación. Yo creo que nos reencarnamos en otro cuerpo. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Creo en la reencarnación casi ferviente, la verdad. Creo bastante. ¿Creéis que todos entonces nos reencarnaremos, sea cual haya sido nuestra condición de nuestra vida actual? Exactamente. Depende. Aquí porque es según las tradiciones más orientales, como si te limpias el karma, que no vuelves a renacer. Y de hecho el objetivo de la vida es no volver a reencarnar como humano porque ser humano pues es complicado. Para mí. Vale, perfecto. Mira, yo os voy a decir lo que dice la Biblia, ¿vale? La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya juicio. Todos, dice la Biblia, que seremos juzgados para vida eterna o para muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que si nosotros hemos pecado y hemos hecho cosas malas, tendremos un juicio justo y seremos condenados por ello. Esto no se refiere a la muerte física, pues todos la vamos a experimentar, sino que se refiere a la muerte espiritual, es decir, a la condenación eterna. Esto quiere decir que nosotros, por nuestras malas acciones, seremos condenados y tendremos que pagar en un juzgado que habrá. Sabiendo que hay un cielo y un infierno, según la Biblia, y que habrá un juicio, ¿vosotros creeríais que saldríais culpables o inocentes? Según la Biblia nos está diciendo. Culpable. Siendo sincera, es un mix entre inocencia y pecado, en mi caso. Entre inocencia y pecado tendríamos un mix y saldríamos culpables, ¿verdad? Creo que sí. Vale. ¿Por qué? Porque los requisitos para ser buenos, muy poca gente, o sea, bueno 100% o lo que se considera persona bondadosa, no los cumplimos. Es muy difícil. Y los mandamientos casi nadie los lleva a rajatabla. Todo el mundo ha robado, todo el mundo se ha peleado con su padre y su madre, todo el mundo ha mentido. Entonces, basándonos en eso, yo creo que nadie es 100% bueno ni bondadoso. ¿Por qué? Porque creo que hay un juicio mixto, porque nadie es del todo malo para mí, pero tampoco bueno. Creo, eso sí, creo en que todos tenemos un lado bueno, todo el mundo. Perfecto. Veréis, la Biblia dice que todos hemos pecado, que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, porque como bien habéis dicho, no hay uno bueno. Ciertamente no hay uno bueno, solamente Dios es bueno, dice la Biblia, y no lo digo yo. La Biblia dice que todos estamos en una situación muy complicada. Diría yo que según lo que acabamos de ver, dice la Biblia que todos estamos condenados, porque todos hemos pecado, todos hemos hecho mal. Veréis, en un juicio no se te va a juzgar por lo bueno que hayas hecho, sino por lo malo que hayas cometido. Asimismo, ¿tenéis vosotras carne de coche? Sí, ¿Conducís? yo desde Te pequeña. conduces. Tú puedes haber conducido toda tu vida bien, que si un día te saltas un semáforo y atropellas a una persona, serás juzgada y condenada por ese atropello, ¿verdad? Absolutamente. No se te va a condenar por lo bueno, no, es que ella ha conducido muy bien durante 30 años, entonces este atropello pues no le vamos a tener en cuenta. Es justo y injusto a la vez, es lo único que puedo decir, porque obviamente si te das una vida por haber conducido borracha, imagínate, pues obviamente es normal que te juzguen, pero has conducido bien 30 años o el tiempo que haya sido. Pero el ser humano tiende más en lo malo, una cosa que hagas malo que no lo bueno. Puedes hacer 100 hechos buenos que uno malo, chao. Efectivamente, nosotros hemos podido estar haciendo toda nuestra vida bien y hacer una vez mal y se nos va a juzgar por lo malo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque hemos incumplido la ley. Nuestro caso es muy diferente porque realmente todos incumplimos la ley de Dios a diario.
En conocido, si ponemos el estándar de los 10 mandamientos, como bien has mencionado, no robarás, no matarás, no adulterarás. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? ¿Quién no ha cogido alguna vez una cosa mala? La verdad, ¿quién no ha discutido con sus padres? ¿Quién no ha discutido con su pareja o con sus amigos, verdad? Todos lo hemos hecho mal. ¿Qué creéis que nosotros podemos hacer sabiendo que todos somos pecadores para salvarnos? ¿Qué podríamos hacer para cambiar esta condición que tenemos? Aceptarnos como somos y, bueno, poner cada uno lo mejor que pueda, pero sin flagelarnos tanto. ¿Qué crees que podemos hacer para salvarnos? Primero poner límites a ti, a los demás y sobre todo creer tanto en ti como en los demás, creer en algo más allá que no se puede explicar, en algo que somos buenas personas y que el amor lo puede todo, que se puede. Veréis, lo cierto es que la Biblia dice que nada podemos hacer nosotros para ganarnos el cielo, que todos estamos condenados por nuestros muchos pecados, por nuestras faltas, por nuestros delitos. La Biblia dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia y que nuestras maldades nos llevan como el viento. La Biblia dice que esta es nuestra naturaleza caída, esa inclinación al mal, y que nosotros, intentando hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Quiere decir que nosotros queremos hacer el bien, pero siempre que hacemos el bien es de una manera interesada. Siempre que queremos hacer el bien acabamos haciendo algo malo, porque nosotros no podemos. Veréis, a un niño de chiquitito tú no le tienes que enseñar a hacer lo malo, eso ya sabe hacerlo. Le tienes que decir cómo hacer lo bueno, ¿verdad? Dice la Biblia que está en nuestra naturaleza esa inclinación al mal y que todos estamos perdidos y que nada podemos hacer para salvarnos. Y esta es una triste realidad, pero si lo pensamos y reflexionamos en ello, es una verdad que está escrita en la palabra de Dios y da que pensar. No sé si conocéis el Evangelio. No mucho, la verdad. No puedo opinar porque no lo conozco. ¿Conoces el Evangelio? Conozco que lo conozco superficialmente, conozco que es la primera tradición cristiana, viene más de la zona de la antigua hebrea, ¿no? Pero lo que es conocerlo en profundidad lo desconozco bastante. Sé que hay muchos evangelios y es un manuscrito muy antiguo. Veréis, el Evangelio quiere decir las buenas noticias. Acabamos de estar hablando hasta ahora de las malas noticias, que todos hemos pecado, que hemos hecho las cosas mal, que intentamos hacer lo bueno y que acabamos siempre haciendo lo malo. Acabamos de reconocer que todos hemos hecho cosas malas. El Evangelio, que quiere decir las buenas noticias, lo que nos dice, lo que nos dice la palabra de Dios, es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Las buenas noticias quiere decir que nosotros, siendo incapaces de salvarnos, y Dios sabiendo que somos incapaces de salvarnos, envió a su Hijo aquí a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Es decir, Jesucristo vino a vivir esa vida perfecta, sin maldad, sin pecado. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero que Él no hubo pecado. Y Él no vino a no pecar, ¿sabéis para qué? No. No vino a no pecar para sabernos para qué. Porque Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. En teoría para salvar a la humanidad, es lo que tengo entendido. Puesto que Él no pecó, pudo cargar con los pecados de todos nosotros. Él lo que vino a hacer es cargar con los pecados de todos nosotros. Digamos que estamos un día de compras comprando un montón de ropa y cuando llegamos a la caja y tenemos que pagar nos damos cuenta que no tenemos dinero para pagar. Pues Jesucristo lo que hace es decir, yo pago por ellas. Así nosotros no podemos pagar, o ciertamente sí podemos pagar, pero con toda una eternidad de condenación, que sería lo que la Biblia dice que nos tocaría, que hay un cielo y hay un infierno. Que nadie se puede justificar de ir al cielo y que todos vamos a ir al infierno porque no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Entonces Jesucristo vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, cargó con nuestros pecados, es decir, pagó por todos nosotros en la cruz. ¿Sabéis que Jesucristo fue colgado en la cruz? Pues Él no fue colgado en la cruz por nada, sino para salvarnos a todos nosotros. Dice en Juan 3:16, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veréis, Dios es amor. Y en el amor de Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos nos salvemos. Pero Dios es justo. Y en la justicia de Dios todos tenemos que pagar por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros delitos, por lo mal que hemos hecho las cosas. Entonces, ¿cómo un Dios amoroso puede ser justo y amoroso a la vez con todos nosotros? Poniendo al sustituto perfecto. Es decir, Jesucristo, siendo Dios, dice la palabra de Dios, no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de ser Dios y vino a nacer como un ser humano, porque solamente así podía salvarnos a todos nosotros de la condenación. Veréis,
Dice la palabra de Dios que si nosotros nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tendremos vida y la tendremos en abundancia. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y nos hace esta pregunta, ¿lo crees? ¿Crees esto? Sí, sí, me creo más esto que es obviamente más humano, no es tan divino, ¿no? Entonces me lo creo más, lo veo mucho más honesto y más real. Al final, las religiones nos han planteado o nos han hablado de un Dios que nada tiene que ver con lo que pone la Biblia, de lo que habla y trata el Evangelio. Lo que ha hecho la religión desde hace mucho tiempo es ponernos cargas muy difíciles de llevar para empoderarse y de alguna manera tenernos a todos subyugados, esclavizados. ¿Tú crees esto? Yo creo en la fe y que si quieres bueno, que siempre hay algo para no perderte, al menos no del todo. Y eso puede ser la fe. La palabra de Dios dice que el que cree en Jesucristo tendrá vida y la tendrá en abundancia. Hoy por mucho o por poco os habéis acercado al Evangelio y en vuestro corazón habéis abierto la puerta a Jesucristo. Y sinceramente creo que Él hará la obra en vosotras.